El tema a debatir aquí implicaría lo siguiente. Según el artículo 313 del Código Procesal Penal, a este nivel, la Fiscalía tendría que haber sustentado usted elementos probatorios suficientes. Ojo, elementos probatorios suficientes de que se habría cometido un delito y de que la persona jurídica está vinculada a la comisión de ese delito, que habría sido utilizada para cometerlo, que habría favorecido en la comisión del delito. Primer gran presupuesto. Y el segundo gran presupuesto es lo que denominamos peligrosismo de la persona jurídica. Peligrosismo referido a qué? Referido a que continuaría desarrollando actos delictivos y por tanto urge la necesidad de frenarla, de cesar esa conducta. Ejemplo, una empresa minera que por su propia actividad está siendo procesada por un delito contra la administración, contra el medio ambiente. Es en ese caso indivisible su acción delictiva imputada con la accionar comercial, su actividad propiamente dicha. Y por tanto, en casos como esos, pues resulta lógico aplicar la medida. Si es que esa conducta se va a dar sucesivamente, va a continuar, se va a prolongar. Pero en este caso, señor juez, esa no es la imputación. La Fiscalía aquí no plantea que el partido político Fuerza Popular sea la organización criminal, no. Y entonces aquí, en este segundo supuesto, el segundo presupuesto, se exige ¿qué cosa? Que exista la actual necesidad de suspender a esta persona para que no continúen los efectos del delito. Y además, que exista el peligro concreto. Ojo con eso. La norma no nos dice el peligro supuesto, sino el peligro concreto. ¿De qué? De que se volverá a cometer el delito o que se obstaculizará la averiguación de la verdad. Señor magistrado, ese es el debate. Ese es el debate. En la delegación del Ministerio Público lo que hemos escuchado es más de lo mismo, y lo decimos con todo respeto, pero hemos escuchado más de lo mismo. Parecía que estuviéramos en una audiencia de prisión preventiva contra los procesados, y no. Estamos aquí para escuchar, llegamos aquí para escuchar a ver qué cosa nos decía respecto al mal uso del partido político Fuerza Popular, respecto a cómo se instrumentalizó el partido para cometer el delito. Señor magistrado, y eso es lo que no hemos escuchado. El señor fiscal ha citado durante su alegato, precisando siempre, ojo, que no lo dice el Ministerio Público, sino que ya lo dicen los señores jueces, diversas sentencias, diversas resoluciones. Yo cito una. Incidente 36, resolución del 30 de abril del 2020, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que en este caso revocó la prisión preventiva y reformándola, liberó a los procesados. ¿Qué dice? Página 41. El decurso del tiempo, que no solo habría consolidado la imputación y habría incrementado el riesgo de fuga, fue uno de los sustentos empleados para evidenciar peligrosismo en ese caso. De los procesados, doctor. Ahí no se resolvió solo una prisión preventiva. Preciso. El colegiado difiere lo contrario, ya que al no haberse postulado el requerimiento acusatorio, pese a transcurrir casi 18 meses desde que se citó la primera prisión preventiva, la sospecha fuerte en la imputación efectuada en aquella oportunidad se habría ido diluyendo, lo cual implicaría una disminución del peligrosismo procesal. ¿Esto por qué lo cito? Porque este primer gran presupuesto que procedemos a abordar para la suspensión temporal de la persona jurídica exige elementos probatorios suficientes. El señor fiscal, incorrectamente, ha tratado de decir, ojo, señor juez,
No lo tome como que se requiere una gran medida. La medida no es gravosa. La sospecha no debe ser tan fuerte. Falso. El código es claro. Elementos probatorios suficientes. ¿Y qué cosa nos dice el Código Procesal al respecto? Artículo 344, numeral 2, inciso D. Un caso, una investigación preparatoria formalizada que no encuentra elementos de convicción suficientes y resulta imposible ingresar nuevos datos a esa investigación, tendrá que ser requerida día sobre día. El fiscal tendría que requerir al juez, pues no tengo caso. ¿Por qué? Porque no encontré elementos de convicción suficientes. ¿Y qué cosa nos dice la sentencia plenaria casatoria 1-2007 y el acuerdo plenario 2-2012 cuando evalúa los niveles de sospecha y sobre todo cuando desarrolla la sospecha suficiente? La sospecha suficiente es aquella que se requiere ¿para qué? Para acusar, para que el fiscal cierre su investigación y acuse, y justamente se llama suficiente. ¿Por qué? Porque ya no falta nada más. Porque ya no falta más que investigar, es suficiente para tener una causa probable y requerir la acusación. Señor magistrado, ¿estamos en ese nivel? No. Más de 3 años de investigación y a la fecha no hay acusación. El plazo de investigación todavía va hasta el 2021. No hay pericia, es un caso de lavado de activos, señor magistrado, sin pericia, basado en dichos, basado en testigos de referencia, sin pericia. Faltará todavía un tiempo para él. Entonces la pregunta es, ¿tenemos hoy elementos de convicción suficiente, material probatorio suficiente? La respuesta es clara, no, no lo sé. Hay elementos que generan sospechas, sí, pero no a ese nivel. ¿Y por qué la norma exige esto? ¿Por qué el 313 lo que exige es que existan elementos de convicción suficientes? Porque no podemos equiparar, no podemos comparar esta medida con cualquier otra medida de coerción real aplicada a personas jurídicas o a personas naturales. En este caso, ¿qué implicaría que se dicte una medida de suspensión de actividades políticas contra un partido en pleno proceso electoral? ¿Qué significaría? Que no se inscriba, que no participe, que no se le permita a sus afiliados candidatear, ser elegidos, ejercer su derecho a ser electos, y a las personas adeptas a este grupo político, elegirlos. La pregunta es, ¿para un partido político y sus afiliados, acaso esto no es grave? Pues, ¿dónde está que no es grave? Por tanto, en este caso, señor magistrado, ni siquiera se cumple ese primer presupuesto. No hay elementos de convicción, elementos probatorios suficientes como lo exige la norma. La norma ahí no da lugar a interpretación. ¿Y esto por qué? Tengo que justificar. ¿Por qué a la fecha este caso todavía no tiene elementos de convicción suficientes? Porque lamentablemente la visión de la Fiscalía empieza desde un punto que no es el relevante para este caso. ¿Cuáles son los puntos de inicio para su imputación y para la generación de sospecha? Las campañas políticas, 2011-2016. Segundo punto, en esas campañas ingresó dinero al partido a través de aportantes simulados. Hay un señor que en el 2011 participó, el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, que dice que su tío le entregó $800,000 y que luego su tío le dijo, esta plata es de Odebrecht. Y a partir de ahí se genera toda una sospecha de que ese dinero sería ilícito. Señor magistrado, esta defensa ha asumido hace unas semanas este caso. Y lo que he podido verificar de manera muy grave es que en las declaraciones que se utilizan justamente para sustentar sospecha, como son la de Marcelo Odebrecht, no se citan los aspectos relevantes. Aspectos relevantes como cuáles. Por ejemplo, en su declaración, que
es la que está en el anexo 10 del requerimiento, folio 539, se le pregunta. Entonces, usted ha dicho, y es bueno destacarlo, porque los cuestionamientos vendrán, que usted no sabe si legalmente se efectuó ese pago a Keiko. Y responde el señor Odebrecht, dice lo siguiente: no, yo le sugerí a Barata que aumentara si tenía algún problema. ¿A qué hacía referencia? A que el Partido de los Trabajadores de Brasil le había pedido 3 millones a favor de la campaña de Ollantaytambo. El señor Barata estaba disconforme. Y dice: no recuerdo ni si hablé con él específicamente del 500. Lo puse aquí. Probablemente lo dije porque está aquí, pero puedo haberlo anotado y después no haberlo comentado el monto. Pero con seguridad le digo. Y no sé si hubo la necesidad o no de que lo hiciera. No lo sé. La pregunta es, el señor Marcelo Odebrecht asegura que de fuente ilícita, dinero producto de corrupción, producto de actos de lavado, se dio dinero a la campaña del partido político Fuerza 2011 aquel entonces. No lo asegura. Da esta relación. Y claro, remite al señor Jorge Barata, y el señor Jorge Barata lo que señala ante la pregunta de si puede precisar de dónde salía ese dinero, es que no puede precisar, no puede identificarlo, no puede precisar si son aportes ilícitos, si es dinero proveniente de actividades delictivas, es lavado. Y cuando se le pregunta, porque por ahí también va el planteamiento hipotético de la Fiscalía, y se le pregunta, entonces, y justo el señor fiscal, José Domingo Pérez, pregunta: ¿usted con estos aportes buscaba ser contratado por quien ganara las elecciones? ¿Qué responde, señor Barata? El contrato era una pretensión que no existía. Lo que queríamos tener un tratamiento diferenciado, queríamos ser recibidos por los gobiernos, queríamos tener la posibilidad, ¿correcto?, de participar en los proyectos, queríamos ser queridos por los gobiernos de turno. Ese era el objetivo. Pero, en mayúscula lo digo, la contratación no estaba implícita al hacerse ese aporte. ¿Dónde está lo ilícito? No se precisa el origen delictivo de esos fondos. Y no basta con que se diga, viene de la caja 2, no, pues porque en la caja 2 confluían diversos tipos de aportes. Más aún, la inferencia tendría que ser desbaratada si es que entendemos que el tipo penal exige que quien recibe, que fuera cierta la hipótesis fiscal, quien recibe estos dineros tendría que haber tenido conocimiento de su origen ilícito. Pero si quien supuestamente lo daban ni siquiera sabía cuál era la fuente delictiva. Señor magistrado, por tanto, siendo lo crucial definir el origen delictivo, no tenemos aún una acusación, porque estamos aún en marcha, estamos aún en investigación, en indagación, se están citando aún declaraciones. Por tanto, no hay elementos hoy, elementos de convicción probatorios suficientes que justifiquen esta medida. Aún falta mucho por hacer y seguramente así ocurrirá. Los señores fiscales anuncian cada cierto tiempo que la investigación va a acabar, que está por concluir. Y no es que lo diga de manera irresponsable. Existen en los medios de comunicación diversas notas de prensa. ...27 de diciembre de 2019... que Keiko Fujimori, acusación fiscal, estaría lista entre enero y febrero. Fiscal estima que en 2 meses presentará acusación contra Keiko, 23 de enero de 2020. En abril se presentará acusación contra Keiko, 27 de enero de 2020. Investigación a Keiko Fujimori estaría culminando en noviembre o diciembre, afirma Rafael Vela, Diario Cuestión, 1 de octubre de 2020. Señor magistrado,
No podemos entender que hoy hay elementos de comisión suficientes que vinculan no a las personas, porque no es esta la audiencia para ello, sino al partido político con la comisión de ese delito o con el favorecimiento para ese delito. No hay elementos de convicción suficientes. Hay datos de sospecha que han generado la investigación, pero por supuesto que sí, pero no llegan a ese nivel de sospecha suficiente que exige este presupuesto. El señor fiscal me ha señalado en su alegación diversos aspectos que sí constan en el requerimiento, que justamente me veo obligado a cuestionar y a absolver, porque eso es parte de la fundamentación de su pedido. Y uno de los primeros planteamientos que sustenta el señor fiscal es que en el presente caso está acreditada la fuente ilícita de los aportes y cita la caja 2 de oro. Señor magistrado, quedó en un pendiente saber el contenido, la documentación de los famosos servidores de Odebrecht. Y al final, hasta ahora no tenemos esa información. Supuestamente ahí iba a estar perfectamente establecido la secuencia de salida del dinero para poder sustentar esto y el origen de esos fondos, pero no tenemos. Y simplemente por una presunción, por una hipótesis incriminatoria, se atribuye que todo lo que está en la caja 2 es ilícito, siendo que los propios Odebrecht y Barata no pueden precisar que de esa fuente delictiva salieron los dineros para los aportes, si es que esa fuera la hipótesis acreditada, que hasta ahora no lo es tampoco. Asimismo, el señor fiscal, en su requerimiento, cito el punto exacto para hacer el seguimiento, en el punto 5.1.3.14, dice algo, perdón, 5.1.3.22, dice lo siguiente: el caso del corredor interoceánico, 600 millones a favor de Odebrecht, y lo coloca como parte de la imputación, como parte de la evidencia de que se instrumentalizó el partido político para beneficiar a esta empresa. Señor magistrado, para no entrar en mucho detalle, se indica que Keiko Fujimori votó a favor de esa decisión y que terminó favoreciendo el pago a Odebrecht de 600 millones y que continuara con el proyecto. Esa sesión no registra asistencia de Keiko Fujimori. Esa sesión, que fue en su momento cuestionada por el señor Renzo Reyardo, a quien la Fiscalía cita para ver qué cuestionaba, qué dato irregular hubo en esa votación, en su declaración de fecha 9 de julio de 2018 dice, a la pregunta, de acuerdo al diario La República de fecha 6 de febrero de 2017, la página tal, que usted dijo, en mi bancada me dijeron no te metas, no investigues, que congresista de su bancada a la cual pertenecía Keiko Fujimori lo presionaron para no continuar investigando a la constructora brasileña. ¿Qué tiene que decir? ¿Y sabe lo que dice? Si bien es cierto esa entrevista inicialmente efectuada por el diario El Comercio, también es cierto que en posteriores declaraciones he manifestado que no puedo probar ni ratificar lo publicado por el diario La República. Y se le pregunta, estando su respuesta anterior, indique que el hecho de que no lo pueda probar, no pueda probar el dicho, no quiere decir que no haya ocurrido. ¿Sabe lo que dice el señor Renzo Reyardo? No puedo recordar que haya ocurrido. Por tanto, esa sola sospecha se desbarata, peor aún, cuando queda evidenciado que la señora Keiko Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular, ni siquiera votó, no asistió a esta sesión. En el siguiente punto, que es el punto 5.1.5, transferencia del activo ilícito de Odebrecht, lo que utiliza la Fiscalía son las declaraciones de Odebrecht, de Barata, de Mamey, de Migrazzi,
correos electrónicos, programación de pago, estados de cuenta, comunicaciones telefónicas entre Barata y Yoshiyama. Para hilvanar eso con la declaración del señor Jorge Yoshiyama Sasaki, que hasta hoy no acaba su declaración, desde noviembre del 2018 hasta hoy ese señor no acaba de declarar. Quien en su momento, en su primera declaración del 12 de noviembre de 2018, que es solo un monólogo, usted la puede revisar. Cuando hizo referencia a que su tío le pidió que busque aportantes, nunca mencionó que su tío le dijo esto es de Olmos. Nunca lo mencionó. ¿Sabe cuándo menciona esto recién? Un año después. Un año después, en su declaración del 4 de noviembre del 2019. Un año después, ese dato tan relevante, tan importante, cuando según sus palabras me enteré de toda la verdad, mi tío me dijo que esta plata era de Odebrecht y que Keiko Fujimori le dijo que no dijera nada, que negara todo. Un año después, cuando ese dato supuestamente lo conoció, ¿cuándo? En el 2015. Un año después de que declaró por primera vez, empieza a dar esa información. Coincidencias, en plenos trámites, en pleno procedimiento de medidas coercitivas. ¿Qué coincidencia? Y ese testigo tan importante, bueno, no testigo porque es procesado, tan importante, hasta hoy no termina de declarar, imagínense, hasta hoy. Por tanto, este testigo que al inicio dijo nada y que luego progresivamente ha ido añadiendo, alterando sus dichos, no puede generarnos credibilidad justamente por eso, porque empieza a declarar después de los requerimientos de prisión preventiva, los primeros requerimientos de prisión preventiva, a partir de ahí. Por tanto, no podemos tomar esa declaración como espontánea y no podemos entender cómo es que esa fuente de información que es tan importante, tan relevante para la Fiscalía, no se termina de agotar. En una semana no se le toman todas sus declaraciones para tener toda la información y diseñar la ruta. No, lamentablemente este testigo, esta persona, esta fuente de información va dando información, datos de a poco, según la coyuntura de la investigación. Por tanto, no puede ser un elemento a tomar en cuenta. Punto 5.1.6 respecto al ingreso del activo ilícito al partido Fuerza Popular 2011 en la campaña 2011. Lo que se utiliza aquí es lo mismo. Declaración del señor Yoshiyama Sasaki, declaración de Odebrecht, declaración de Barata, lo mismo. Y esto es lo que nos sorprende. En el requerimiento original, en el punto 5.1.7, cuando se habla del ingreso ilícito de activos al partido político Fuerza Popular en la campaña 2016, textualmente, la Fiscalía dice lo siguiente, señor magistrado. Durante la campaña 2016, también se había ingresado dinero de procedencia ilícita al partido Fuerza Popular, en forma de aportes legitimados con falsos aportantes captados por Jorge Yoshiyama Sasaki a través de Miguel Castro Grande. Además del factor Yoshiyama, existen otros testigos que nos advierten de la existencia de dinero de procedencia ilícita. Presumimos al que se trató de dar apariencia de legalidad empleando para ello al partido político. ¿De quiénes habla y de qué dinero ilícito, de qué fuente ilícita está hablando? Señor magistrado, los empresarios, como el señor Gubins, que ha ido a declarar, con fecha 13 de diciembre de 2019, digo el nombre correcto del testigo, Enrique Manuel Gubins Boyet, han reconocido sus aportes, pero no solo eso, han justificado patrimonialmente esos aportes. No existe ilicitud, no existe sospecha siquiera delictiva de esa fuente.
Y hemos visto cómo a lo largo de su alegación, la representación del Ministerio Público ha hecho alusión al señor Dionisio Romero, que sacó dinero de las bóvedas, que llevó ese dinero indebidamente al partido. Señor magistrado, aquí hay que pensar algo. El señor Dionisio Romero, al igual que los demás empresarios que han aportado a la campaña, no están hoy procesados. Porque si esa tesis se consolidara, pues hoy tendríamos a estos empresarios, estos banqueros que aportaron 2011, 2016, los tendríamos hoy procesados. Pero no. Entonces, ¿de dónde proviene la ilicitud a la que presume el señor fiscal? Solo viene de su hipótesis, de su planteamiento presuntivo. No podemos admitir que esto esté configurado de manera suficiente para los fines de esta medida. Y se cita la declaración del señor Dionisio Romero, de noviembre de 2019, de Martín Pérez Monteverde, de noviembre de 2019, de Rómulo Peñaranda Castañeda, del 30 de diciembre de 2019. Señor magistrado, todos estos empresarios reconocen aportes y además justifican patrimonio legal. Por tanto, este primer gran presupuesto no se cumple y hasta ahí tendría que quedar mi argumentación, porque estos dos presupuestos son concurrentes. Nada nuevo se ha conseguido que incrimine al partido. Nada nuevo ha aparecido. No tenemos pericia. Faltan actos de investigación para desarrollar. ¿Dónde están los elementos probatorios suficientes? No lo hay todavía. Pero tengo que, para cerrar las absoluciones, referirme al segundo presupuesto. La necesidad de poner término a la permanencia o prolongación de los efectos lesivos del delito. Y también al peligro concreto. Peligro de que se obstaculizará la averiguación de la verdad y peligro de que se pueda cometer esa misma clase de delito. Estamos hablando de lavado de dinero. Y entonces el señor fiscal, a partir del punto 5.2.1 de su requerimiento, señala lo siguiente. El partido político Fuerza Popular habría inobservado la ley de partidos políticos. ¿Por qué? Por un desorden que habría tenido, un mal manejo, una mala administración que habría tenido. Señor magistrado, solo con fines informativos, no voy a desarrollar cada una de las actividades que el partido político Fuerza Popular de manera notoria ha desarrollado. Tenemos que precisar que este partido participó en la elección regional y municipal del 2010. En dicho proceso, a nivel distrital, participó en 458 circunscripciones de 1.639 y obtuvo 315 autoridades electas. A nivel provincial, participó en 690 circunscripciones y obtuvo 50 autoridades electas. A nivel regional, no obtuvo ninguna representación. Participó en la elección presidencial 2011, donde en primera vuelta tuvo un margen ajustado y pasó a la segunda vuelta. Participó ya con la denominación de partido Fuerza Popular en las elecciones municipales 2013. Participó en las circunscripciones 68. Participó en las elecciones regionales y municipales 2014. Solo un ejemplo. Obtuvo 474 autoridades electas a nivel distrital. Participó en las elecciones municipales complementarias 2015. Participó en las elecciones municipales 2015. Participó en las elecciones presidenciales 2016, historia conocida. Entonces, señor magistrado, ¿cómo podemos partir de la premisa que plantea la Fiscalía de que esta organización política habría vulnerado, no habría seguido los lineamientos de la ley de partidos electorales, de organizaciones políticas? ¿Cómo? ¿En base a qué? Y ahí el fiscal trata de generar esa idea precisando lo siguiente. Punto 4.1.2. El partido, miren lo que dice, lo ha dicho acá,
tiene cuentas por pagar. Esa información, ¿cómo surge? ¿Quién la da? El propio partido, señor magistrado. ¿Y de qué periodo estamos hablando? 2011, 2015. ¿Tiene cuentas por pagar? Sí, tiene cuentas por pagar. Eso genera la posibilidad de que cometa de nuevo lavado de activos, o sea, por ser deudor, eso sería perjuicioso. Puntos 4.1.3. Hay proveedores que no presentan comprobantes de pago o documentos que sustenten la prestación de sus servicios. Y esto tiene una simple explicación. Esta información, ¿quién la proporciona siempre? El propio partido. Se cuestiona que en estas declaraciones no se haya prestado el comprobante que genere certeza de los gastos y que solo se haya consignado el término válido. Bueno, esto es tan irrelevante, señor magistrado, que no fue nunca cuestionado, no se abrió un procedimiento administrativo por parte de OMPE en relación a esa información. Pues son errores usuales en el rendimiento de cuentas a nivel electoral. Y acá hay algo grave. 4.1.4. El partido político Fuerza Popular declaró contrataciones inexistentes y cita un caso, dice contrataciones inexistentes, pero cita un caso. El caso de Gilmer Trujillo Segarra. Se le pagó 72,000 soles. Señor magistrado, ¿usted sabe quién es Gilmer Trujillo? No es un proveedor. No es alguien al que se contrató. Es un candidato. Lamentablemente la Fiscalía analiza mal la documentación y cree que es un contrato, lo que es una simple declaración de gastos. ¿Y quién hace esa declaración de gastos? El candidato. El candidato de su peculio gasta. Y él informa al partido y dice, gasté tanto. Eso el señor fiscal lo toma como que es una contratación del partido de este señor como si fuera un proveedor. Falso. 4.1.5. El partido declaró personas naturales y una jurídica que no reconocen aportes. Es un hecho no negado. El mismo fiscal dice, aquí la defensa va a decir que son aportes simulados. Sí, esa es la tesis de la defensa. Han sido aportantes simulados. Respecto a que el partido ha utilizado personas mayores de 60 años, no dice que son personas mayores que de las que se aprovechó para hacer aportes falsos. No, son aportantes verdaderos. Solo que el señor fiscal dice, no, pero como son de tanta edad, el partido se aprovecha para que ellos sean aportantes y tengan responsabilidad restringida. ¿De dónde sale esa idea? Eso es un criterio prejuicioso que se hace. 4.1.7. Existen testigos que aportaron fondos ilícitos y cita, señor magistrado, dice testigos, pero solo cita uno. El señor Guillermo Palomino Bonilla. ¿Y sabe lo que dice? Este señor, el aporte que habría dado en la campaña 2011 y 2016 sería ilícito. ¿Por qué? Porque habría estado vinculado a un offshore y esa offshore habría estado vinculada a un estudio jurídico vinculado a Odebrecht. Fuente, una sentencia, no. Una acusación, no. Fuente, convoca.p. Es decir, bajo una nota periodística, el señor fiscal infiere de que esos fondos que aportó esta persona, cuyo nombre salió en una nota periodística, ya es ilícito. Esa es la inferencia a la que hace. Respecto a las observaciones de reportes entregados de ingresos y gastos, punto 4.1.8. Aquí no me voy a detener porque son muchos entregables a nivel de primera vuelta, segunda vuelta. Estos entregables, ¿qué cosas son? Son las rendiciones que OMPE exige a los partidos políticos. Entonces, OMPE determina un calendario, 15 días, 30 días, y cada periodo de tiempo el partido está obligado a rendir, ¿qué cosa? Sus ingresos y sus gastos a OMPE. Y entonces uno de los grandes cuestionamientos que hay en el desarrollo del requerimiento fiscal es que los ingresos, o en algunos casos los gastos, que debieron ser entregados, precisados, informados en el primer entregable, se hicieron en uno posterior. Señor magistrado, primero, esta información se la da el propio partido a OMPE. Y esa situación es perfectamente regular. ¿Por qué? Porque al vencimiento de los días,
del plazo que fija OMPE para que se haga el entregable, para que se rinde esa cuenta, el partido tiene que cerrar y entregar con lo que tiene. Estamos hablando de campañas nacionales, entonces los aportes, los gastos, los ingresos de Iquitos no llegan al día. Llegan posteriormente a que ya se remitió la información y por eso la propia normativa que permite, no me presentaste esa información en el periodo que correspondía, pues presenta una corrección. Tanto es así, señor juez, que por estos entregables hechos fuera de tiempo en relación al contenido, no ha habido ninguna sanción para el partido político Fuerza Popular. Ninguna. Y queda aclarado, por tanto, esto que para el señor fiscal es sospechoso. Paso, porque no hay más, aparte de eso, paso a absolver el segundo nivel de peligrosismo, que es peligro concreto, no presumido, no abstracto, peligro concreto, de que se obstaculizará la averiguación de la verdad con la persona jurídica, no por los procesados, con la persona jurídica. Y peligro de que se pueda volver a reiterar, a cometer el mismo delito, es decir, lavado de... El señor fiscal, requerimiento 6.2.1, dice: existe ese peligro porque los hoy investigados siguen siendo parte de la estructura de la organización del partido político Fuerza Popular. Y ahí, nuevamente, tenemos que precisar lo siguiente. El hecho de que se parta de la inferencia de que el investigado sigue integrando la organización política y que por tanto desde ahí podría continuar cometiendo un delito o podría eso generar peligrosismo, la sala en este caso ha dicho no. Porque eso, ¿qué cosa es? Eso es afectar la presunción de inocencia a nivel de investigación. No podemos partir de la idea de que ya es investigado, es parte de una organización criminal, no podemos. Y el hecho de que estas personas hoy permanezcan en la organización política sin acusación, mucho menos sentencia en su contra, no puede generar la inferencia de que van a obstruir desde ahí o que van a continuar cometiendo el delito. Punto 4.2.2 del requerimiento. Los representantes legales del partido político han ocultado información y nos cita el caso que comentó en su alegato el señor fiscal, que es que en una diligencia se encontró 2 documentos periciales, uno sin firma y otro completo, con firma, con contenido, dirigido a la 26 Fiscalía. Señor juez, ¿sabe de qué fecha son esos documentos? 2016. 2016. La pregunta es, porque el fiscal plantea eso, el fiscal plantea que se ha estado creando documentación, elementos probatorios, se han estado creando. La pregunta es, ¿ese dictamen pericial del 2016 consta en la carpeta fiscal respectiva, tal cual? Sí. ¿Está alterado, adecuado, modificado? No. Entonces, ¿dónde está la modificación? ¿Dónde está la perturbación? Cosa distinta es que se sospeche. ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Cómo sacaron una copia? ¿Cómo obtuvieron ese original? Eso es distinto. Pero eso no es obstrucción o creación de material probatorio para ingresarlo a una carpeta, porque data del 2016. Incluso el peligro no sería actual si fuera así. Punto 4.2.4. Utilización del partido político por intermedio del poder legislativo para intereses individuales. Justamente por este gran punto es el planteamiento que he hecho inicialmente, señor. Porque el debate que aquí se plantea, que surge fundamentado en el requerimiento, es un análisis político. ¿Y por qué? Porque el señor fiscal, punto 4.2.4, cuestiona
y encuentra sospechosa la participación de los congresistas en el desarrollo en el procedimiento legislativo de la Ley 30.021, Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Y dice, frente a esta ley, se opusieron. ¿Se opusieron por qué? Porque querían beneficiar a los empresarios. Bueno, ¿a qué empresario en concreto? ¿A raíz de qué? Y el señor fiscal todavía desarrolla una posición señalando que efectivamente este tipo de alimentación alta en grasas saturadas es perjudicial y perniciosa para la población, haciendo un análisis de fondo de lo que los congresistas votaron. Señor magistrado, constitución política, simplemente nosotros no podemos abocarnos siquiera a calificar el sentido de estas votaciones de los congresistas. Ni siquiera podemos hacer eso. Luego, el señor fiscal ¿cómo tiempo? Ya. El señor fiscal utiliza 4.2, el debate sobre la reglamentación de la ley 30.021. Señor magistrado, esto es sorprendente. Mire, al nivel extremo de debate inapropiado al que vamos a someter. ¿Por qué? Porque en este requerimiento, en este punto, se busca determinar que aquellos congresistas que planteaban que los alimentos tuvieran el octógono estaban en lo correcto, y los que planteaban que se coloque etiqueta de semaforización estaban en lo incorrecto, porque eso era a favor de los empresarios. A este nivel nos está llevando este requerimiento. Analizaremos el sentido de las votaciones de los congresistas. Obviamente no es competencia del órgano jurisdiccional, no podemos hacer eso. Siguiente punto, lo ha mencionado el señor fiscal, la ley que incorporó, que tipificó el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Y el señor fiscal a partir de aquí hace una inferencia y cita algunos autores, cita un autor para quien resulta sospechoso este cambio en la legislación penal en materia de financiamiento de partidos políticos. Y lo que el señor fiscal interpreta es que esta modificación normativa en el ámbito penal lo que pretendía era retirar de la esfera del delito de lavado de activos a las organizaciones políticas. Señor magistrado, esta ley se aprobó, esta ley está vigente. No podemos presumir hechos, lo que hay que hacer es probar hechos. No podemos venir a usted haciendo preguntas. Y qué raro, y qué casual, y qué sospechoso. No podemos hacer eso. Aquí venimos a afirmar y acreditar. Y como dice el artículo 313, a acreditar con elementos probatorios suficientes, que no los hay en este caso. Y finalmente, el último proyecto de ley que utiliza en su requerimiento es el de los casinos. Y señala ahí que frente a la emisión de un decreto legislativo por parte del Poder Ejecutivo, a quien se le habían delegado facultades para legislar sobre el impuesto selectivo al consumo, se gravó a las actividades dedicadas a casinos y tragamonedas, y que desde el Congreso la bancada fujimorista se opuso indebidamente a ello. Señor magistrado, hay todo un debate, que se lo voy a alcanzar. Hay todo un debate, que es información pública conocida, que está ahí en la web del Congreso, donde incluso con informes técnicos de diversas entidades, se llegaba a la conclusión de que el tipo de impuesto no era el correspondiente. Se imponía no una actividad que genera ganancias, no, se imponía un impuesto ajeno a la naturaleza del impuesto selectivo al consumo. Se imponía tributo por el solo hecho de existir, ajeno a la esencia del impuesto selectivo al consumo. Sustento para ello, sí.
Y entonces, lamentablemente, el requerimiento nos obliga a entrar a ese debate. Es un debate legislativo, es un debate político, que no es ámbito del derecho penal. Luego nos dice, y con esto ya vamos cerrando, existió un brazo legal en esta organización, eso es parte de su imputación, y ese brazo legal era financiado por el partido político Fuerza Popular. Y utiliza una relación contractual abierta, clara, pública, donde se emitían facturas, donde se declaraba ante SUNAT, que era la relación del partido con el estudio Oreguardia, que data del 2015 hasta diciembre del 2017. Parecía, acá están las facturas, con eso le pagaban para que instruyan, amenacen, orienten a mentir a los falsos aportantes. Esa es la inferencia que desarrolla. Claro. Inferencia que desarrolla a partir de la declaración del señor Jorge Yoshiyama Sasaki, quien incluso en muchas de sus declaraciones respecto a testigos puntuales, reconoce que él era quien los llevaba a determinados abogados, señalaba que él directamente acordaba con el testigo que cambien de versión cuando los abogados ni siquiera habían intervenido. Por eso es importante ser muy minuciosos con lo que dice este testigo. Los abogados involucrados, el abogado Eduardo García, Lorena Gamero, la propia Juliana Loza, han negado esto. Han aceptado que tuvieron contacto con estos testigos porque el señor Yoshiyama en un caso lo llevaba, incluso la señora Juliana Loza era abogada del señor Yoshiyama Sasaki. Es decir, este contacto existía, pero lo que no han negado es que se les haya instruido, amenazado, coaccionado para que mientan. Tan es así que todos los testigos, ninguno se indica al abogado como aquel que lo coaccionó, como aquel que lo amenazó para que cambiara su versión. No. Y el único caso que existe es de un testigo que dice que cuando estaban hablando con la abogada, su acompañante dijo: aquellos que no se ratifican, el partido los demanda. Y dice que en ese momento sintió un gran temor. Esa es una amenaza eficaz como para hacer que una persona haga algo que no quiere hacer. No, pero eso es lo que se usa en este caso. Sobre la reunión con testigos aportantes, hemos hablado sobre eso, sobre la vinculación de la abogada Juliana Loza, también descartado, dicho contradicho, no genera certeza, y sobre el financiamiento del partido político a los abogados del estudio Oreguardia y a otros abogados más, hay que tener también en cuenta la propia declaración del señor Jorge Yoshiyama, que señala que a muchos de esos abogados a los que él buscó con sus testigos, que eran sus amigos, aportantes, a los que le había pedido favor, a muchos de esos abogados, ¿quién le pagó? El propio señor Jorge Yoshiyama Sasaki, no el partido. Por favor, revisemos la declaración. Señor magistrado, en base a todo lo dicho, ratificamos nuestra posición. Mi primera posición es que la medida de suspensión temporal de actividades políticas no está pidiendo de actividades contables, financieras, administrativas, no. Está hablando, el señor fiscal pide que a este partido político lo suspendamos y que no entre en la actividad política. Eso es lo que está pidiendo. No es procedente para esta judicatura. No es competencia de la justicia ordinaria, sino que hay una justicia electoral que por mandato de una ley especial es la exclusivamente competente para eso. Esa es nuestra posición. Y en segundo término, absolviendo lo que el señor fiscal ha planteado, no se reúnen los dos presupuestos que exige la norma para eso. No hay elementos de pruebas suficientes que hoy permitan justificar una acusación y pasar a funcionar, y además tampoco hay peligro concreto de que se seguirá cometiendo un delito o de que se obstruirá. Todos los actos de obstrucción que planteó el fiscal son los mismos actos que se han visto en otras audiencias. ¿Dónde está el peligro latente y futuro? En el caso incluso de la posibilidad
de que a través hoy de la persona jurídica se siga cometiendo delito de lavado activo. Señor, si ya tenemos la ley que prohíbe el financiamiento de organizaciones políticas, ya tenemos esa ley, cosa que no había en el 2011, no había en el 2016. Hoy tenemos candados, hoy la persona jurídica, partido político, fuerza popular, hoy mismo puede sufrir un allanamiento y listo. Se confabuló cualquier actividad, presunta actividad criminal. Hoy este partido está más fiscalizado que nunca. Todos los ojos de SUNAT, del Tribunal Nacional de Elecciones, OMPE, Fiscalía, todos están sobre él. Entonces, ¿qué riesgo concreto hay de que se vuelva a repetir la conducta imputada, que es esta? Recibir dinero ilícito y a través de falsos aportantes ingresarlo. ¿Qué riesgo hay? Ninguno, señor magistrado. Y tanto es así, con esto concluyo, que desde que se incorporó a esta persona jurídica al proceso, que es algo válido, desde que se presentó el requerimiento urgente de suspensión temporal, 22 de julio, hasta hoy, 30 de noviembre, no ha habido un acto reiterativo delictivo, no ha habido un acto obstruccionista, no ha habido un acto que entorpezca el esclarecimiento de la verdad. Y por el contrario, están pendientes de desarrollar diversos actos de investigación. Por el contrario, esta parte procesal incluso ha presentado una tutela ante usted, porque no se permite a nuestros peritos visualizar, estar presentes en el desarrollo de la elaboración de la pericia oficial. Entonces, señor magistrado, nuestro planteamiento es que primero se declare improcedente, y esto no es así, que se declare infundado el requerimiento planteado por la representación del Ministerio Público. Gracias. Usted ha hecho mención a la resolución de la sala del 30 de abril, ¿verdad? Sí, doctor. Justo una mención tuvo el señor fiscal respecto a esa resolución sobre el primer presupuesto de las medidas cautelares. Y no le he escuchado manifestar, al contrario. Usted continúa rebatiendo esos fundados y graves elementos de convicción, haciendo una mención a esa resolución, le repito, y me gustaría escuchar su respuesta. En la página número 38, en el numeral 4.2.16, la sala dice: no es un dato menor a tomar en cuenta que en oportunidad anterior, a propósito del mismo requerimiento fiscal de prisión preventiva de fecha 18 de octubre del 2018, no obstante la decisión del Tribunal Constitucional del 25 de noviembre del 2019 de anular las resoluciones y ejecutoria suprema que estimaron tal requerimiento, los magistrados de las 3 instancias del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema, coincidieron al admitir que para el presente caso, y hago un paréntesis, estamos hablando de este caso, no estamos hablando de otro caso, doctor Salas, de este caso, dice, para el presente caso, sí concurría el primer presupuesto material previsto en el artículo 268 del CPP, o sea, Código Procesal Penal. Con lo cual concuerda este nuevo colegiado superior. O sea, el primer presupuesto del artículo 268, que si no me equivoco yo, es fundados y graves elementos de convicción. Sobre eso, doctor, no le he escuchado decir nada. Al contrario, su alegación ha sido de negar este primer presupuesto de la medida cautelar. Sobre ello, doctor. ¿Cómo no, doctor? Primero, es innegable que las diversas instancias del juzgado, de la sala, superior de apelaciones, suprema, en este incidente han llegado a esa conclusión. Es innegable.
pero a nivel de medidas coercitivas, las decisiones siempre hay que entenderlas como bajo el principio de provisionalidad. La decisión de una prisión preventiva de hace 3 meses, hoy puede variar. Es decir, las conclusiones que un juzgado o una sala pueden tener respecto a que en este momento en el que se debate una prisión preventiva, por ejemplo, sí pueden existir graves elementos de convicción, no determina probanza de hecho. No. En ese momento sí hay grave sospecha, perfecto. Pero ¿cuántos meses han pasado? Y esa sospecha no se incrementaba. Se quedó en sospecha grave. Y hoy, ¿qué? ¿Seguimos en sospecha grave? Ya llegamos al nivel de sospecha suficiente que se exige para la acusación. Ese es mi planteamiento, doctor. No se ha llegado a ese nivel. Y ese nivel de sospecha suficiente, basado en elementos probatorios suficientes, es el que exige el artículo 333 para la medida de suspensión. Usted me dijo, citando el artículo 344, que se necesitaba sospecha suficiente. De acuerdo a lo que ha establecido la Corte Suprema, no este despacho, la Corte Suprema. Para una investigación preliminar, sospecha inicial simple. Para una investigación preparatoria, un nivel más alto de sospecha, usted lo sabe. Ya. Luego, no viene una sospecha suficiente en la acusación, y más arriba está todavía sobre la prisión preventiva, sospecha fuerte, o sea, fundados y graves elementos de convicción, encima de la sospecha suficiente. O sea, los jueces del Poder Judicial habrían determinado, conforme señala esta resolución, o sea, en sus diferentes instancias en aquella oportunidad, y dicen los señores jueces en esta resolución, con lo cual concuerda este nuevo colegiado superior, o sea, fundados y graves elementos de convicción. Entonces, una sospecha reveladora, dice, para la disposición de formalización de la investigación. Entonces, ¿cuál es su respuesta ante ello? Que aceptar ese criterio sería un error. ¿Por qué? Porque bajo ese criterio jamás podríamos dictar prisión preventiva frente a una formalización, a un nivel de formalización. Tendríamos que esperar a que recién se acuse para recién ver si el nivel de sospecha es tan grave, mayor, para determinar la prisión. Eso sería un absurdo. En este caso, la norma procesal, el Código Procesal Penal en su desarrollo es muy claro. Sospecha inicial, duda absoluta, recién llega la noticia clínica, el fiscal abre diligencias preliminares, identifico mis diligencias preliminares al sujeto, encuentro datos reveladores, formalizo. Si en mi formalización no encontré elementos de convicción suficientes que me permitan causa probable para acusar y pasar a juicio con pruebas suficientes para condena, pues ahí es donde se me exige el nivel de sospecha suficiente. Yo no podía interpretar que más allá de la sospecha suficiente hay otro nivel mayor. Ese es un error con que personalmente discrepo. Entonces no podíamos entender así la figura de la prisión preventiva. Entonces todas las prisiones preventivas estadas en investigación preparatoria, ¿qué? ¿Fueron contra ese criterio? Sería un absurdo pensar así. Justamente la prisión es para asegurar la permanente y normal desarrollo de la investigación. No es para después de la acusación. Sobre el tema, señor fiscal. Señor magistrado, se ha dado cuenta del fundamento 4.216, lo cual, como ya el Ministerio Público ha presentado, es el antecedente que puede ser materia de observación por parte de la Junta. Bien, antes de culminar, es necesario